Buenas noches. Pues es para mí todo un honor estar aquí adelante, porque sabemos que Dios es el que nos ha escogido para hacer todas estas cosas. Y pues yo le doy las gracias a Él principalmente porque nos ha dado un corazón que está dispuesto a las cosas de Él, a cada uno de los que estamos aquí. Entonces yo le doy mucho las gracias a Él por eso, porque de entre toda la bola que hay en el mundo, Él decidió que esos corazones dispuestos estuvieran en nosotros. Entonces eso es algo muy grande que el otro día estaba meditando y dije, bueno, es que todos tenemos al mismo Dios, el mismo Dios habita en todos nosotros y todos somos igualmente capaces de hacer todas las cosas, solamente hay que disponernos. Entonces yo les voy a platicar hoy, dice la palabra que pues nadie puede dar lo que no tiene o lo que no ha recibido. Entonces hoy yo les voy a contar sobre cómo Dios trató conmigo, el tema que a toda la congre le gusta más en el nombre de Jesús, que son las finanzas del reino. Amén. Entonces, cuando yo llegué a este lugar, lo primero que yo veía, pues todo se me hacía muy raro, ¿no? Y decía, ay, la alabanza, no inventes, están bien locos. Ajá, sí, ahora dónde Dios me puso, ¿no? Pero bueno. Y todos llegamos aquí con ideas y con cosas que son diferentes o contrarias a lo que muchas veces ya habíamos vivido. Entonces, cuando yo escuché que oraban por el diezmo, primero yo dije, no, pues sabe qué es el diezmo, o en su casa lo conocen, ¿no? Dije, órale, está bien. Y ya veía que todos pasaban bien contentos. Y yo decía, no, pues órale, es igual que como en todos lados, dan limosna, nomás que aquí le dicen diezmo. Pero ya después fui aprendiendo que el diezmo era el 10% de todas tus ganancias, de lo que ibas recibiendo. Y yo dije, no, Dios, pues no inventes. ¿Qué sopes? ¿Cómo se les ocurre dar tanto dinero? Y yo dije, imagínate, si por ejemplo mi mamá ganara 10,000 pesos, pues ella tendría que dar 1,000. No, yo quería con 1,000 pesos, pero pues yo era estudiante y no ganaba nada. Entonces para mí eso era mucho dinero. Pero poco a poco Dios me fue enseñando a servir en lo poco para después ponerte en lo mucho, porque así dice la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ir a Mateo 6:33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nosotros debemos buscar a Dios porque Él es Dios, no por el beneficio que nos brinda al momento de buscarlo. La consecuencia, esto es como un paquete 2x1. Tú buscas a Dios y la consecuencia es que está incluido en el paquete que te vaya bien y que todas las riquezas son para ti. Pero nosotros necesitamos quitar de nuestro corazón esa codicia que muchas veces hace que busquemos a Dios por conveniencia. De decir, ay, bueno, voy a sembrar, porque si siembro, pues dicen que se me multiplica el 100x1. Entonces voy a dar mucho porque pues quiero tener más. Y no es así. Dice que busques primeramente a Dios, porque de Dios es la fuente, Él es la fuente de todo. No solamente de las riquezas en cuanto a finanzas, porque por ejemplo, una riqueza que es para todos nosotros puede ser tu familia. Otra riqueza, si estás soltero, es tu marido, y si ya estás casado, pues más. Entonces, todos esos tesoros que Dios nos da, Él es la fuente y Él es nuestro proveedor. Por eso dice que busques primeramente a Él, porque Él te va a ir direccionando a cada paso que debes de dar para que tú vayas tomando cada una de esas promesas. También aquí, cuando nosotros ponemos por primero a Dios, hemos aprendido lo que es el temor de Dios. Y temor, pues ya sabemos que no es miedo, ni decir, no, pues no voy a hacer esto porque si lo hago Dios me ve y me va a regañar. O mejor hago esto porque si no lo hago, pues no, Dios se va a enojar conmigo. No, el temor a Dios es reconocerlo a Él, que Él es Dios y que Él es el digno de toda la honra y de toda la gloria. Y cuando nosotros lo ponemos ahí, es porque nosotros hemos llegado a amarlo. Y es amor lo que produce en nosotros el venerarlo. Por ejemplo, en casa de nuestros padres, tú respetas a tus padres o a tus hermanos o a toda tu familia porque la amas. Sin embargo, Dios nos ha enseñado también a amar al prójimo. Por eso es que siempre, bueno, a mí me ha pasado que la gente de pronto te dice, ay, es que siempre eres bien amable, o ¿por qué nunca te enojas? Porque es amor lo que opera en nosotros y es lo que hace que tratemos igual a cada una de las personas, aunque no la conozcamos. Así sea, por ejemplo, el camionero. Yo me he fijado, yo siempre me subo y le digo, buenos días o buenas tardes, gracias. Pero mucha gente, la mayoría, se sube y paga y se pasa de largo. Y se les olvida que ellos también son personas y que ellos nos están brindando un servicio, entonces mínimo pues las gracias. Pero en nosotros ya opera ese amor. En el mundo a veces dicen, ay, es muy educado.
Sin embargo, nosotros sabemos que es el amor lo que nos produce hacer cada una de las cosas. Igualmente, es el amor que Dios ha depositado en nosotros el que nos hace que vayamos creciendo cada vez más en la fe y que todas las cosas las hagamos por fe, porque dice la palabra que nosotros vamos de fe en fe y que las cosas son por fe y para fe, si no nos sirven de nada. Entonces, vamos en Proverbios 22:4, nos menciona una cita que es como muy parecida con esta de Mateo. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Yahweh. Él se encarga de todo, nosotros no tenemos por qué afanarnos en nuestras propias fuerzas a hacer nada, porque si nosotros lo buscamos a Él, la consecuencia es esa, todo viene, pero cuando es un corazón sincero. Vamos a ver el caso de un ejemplo de un hombre que hizo todo al revés. Está en Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí podemos ver que este hombre estaba completamente afanado. Yo me imagino que se puso como una meta y dijo, el día que yo tenga, no sé, 1 millón de pesos, pues ahora sí ya no me va a faltar nada y voy a poder viajar y comprar y hacer, ir y venir y ya voy a ser feliz. Sin embargo, lo que pasó fue que cuando él cumplió esa meta, pues ya no le sirvió de nada, porque el momento en que la cumplió, dice que ya venían por su alma. Entonces, ¿cuándo la disfrutó? Nunca. ¿Por qué? Dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, lo que este hombre hizo fue hacerlo en sus propias fuerzas y no la pudo disfrutar, porque para poder juntar toda esa cantidad que él tenía, tuvo que estar de sol a sol, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. ¿Y cuándo tenía tiempo de disfrutarlo? De decir, esto que me gané, pues qué padre, lo voy a compartir con mi familia, o los voy a invitar a comer, o vamos a hacer tal cosa. No, él se esperó hasta tenerlo todo acumulado y de nada le sirvió. También dice la palabra que el que guarda y atesora, pero no le da a su familia, es peor que un incrédulo. Entonces, aquí nos enseña, Dios nos ha llamado al reposo, y es reposar aún en nuestros trabajos, porque nuestro trabajo no es la fuente de provisión, nuestra provisión es Dios. Y dice la palabra en Génesis que Dios le dijo a Adán que le entregó a esta tierra para labrar y guardarla. Nuestro trabajo es esa tierra para labrar y guardar. Pero ¿qué se siembra en la tierra? La semilla. Entonces, en tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Estarle compartiendo palabra a cada persona que está a tu alrededor. O si es un negocio, a cada persona que llega, esa es tu tarea, eso es lo que tienes que hacer en tu trabajo, bendecir a las demás personas, porque no estás ahí por un salario. Aún si no tuvieras trabajo, Dios te va a sustentar y no te falta nada. Cuando yo vine aquí, estaba estudiando primero. Y volviendo a la historia del diezmo, yo decía, no, pues no, con 1,000 pesos me compraba tantos libros, pagaba tales cosas y así. Y duré mucho tiempo juzgando y diciendo, no, pues es que ¿para qué diezman? Es un montón. No, la verdad están bien tontos. Y luego escuchaba que decían, pero Dios no es Dios limosnero. Y yo, no, pues se me hace que están más afanados que nada y por eso dan un montón. Y así quedó. Pero con el tiempo, un día, de esos que estaba aquí criticando, dije, a ver, ¿y cuánto tendría que dar yo de diezmo si me pongo a contar? Y entonces mi pensamiento cambió y ahora fue de vergüenza, porque dije, chin, no, pues no quiero pasar al alfolí a dar 5 pesos. No, pues ¿cuándo? Dije, no, ahora sí se ve bien limosnero. Y entonces me pasé otro tanto tiempo pensando, ¿y ahora qué voy a hacer?
no, pues no le quiero dar 5 pesos a Dios, es bien poquito. No, qué vergüenza, mejor no voy a pasar. Y entonces escuché sobre la viuda de las 2 blancas, que estando Jesús en el alfolí, él veía que los ricos traían mucho dinero, pero eran las obras. Y la viuda, ella trajo todo lo que ella tenía, pero lo dio con un corazón sincero. Y yo dije, pues si la viuda pudo, pues yo también. Y entonces hice caso y fui obediente. Y así empecé a diezmar súper 5 pesos, ¿no? Pero yo decía, bueno, Dios, ya entendí que estos 5 pesos, aunque mis ojos los vean nada, para ti son mucho. Y yo te los entrego porque eso te corresponde. Entonces así fui aprendiendo y después me di cuenta que ya no solo tenía para diezmar, que ya podía también hacer una ofrenda. Dios se fue encargando. ¿Mis finanzas subieron? No, aparentemente no, porque me seguía recibiendo el mismo dinero para mis camiones. Así que no digan que trans pobres, porque yo así decía y pues así estaba, bien pobre. O decía que era estudiambre y pues sí me daba hambre en la escuela, ¿va? Tus palabras. Entonces fui aprendiendo y Dios me fue tomando por fiel. Y cuando ya empecé mi último semestre de la carrera, se me dio la oportunidad de entrar a trabajar dando clases. Y yo dije, ay, qué padre, ya voy a trabajar. No, pues más chido, ya voy a dar más diezmo. Yo ya pensaba diferente. Y pues ya entré a trabajar y empecé a recibir mi quincena y todo, bien padre. Era una prepa abierta, entonces eran clases la materia duraba 1 o 2 semanas. Y me decían, no, pues ahora tal materia, o ahora descansas, o ahora esta. Y así quedó. Y yo dije, no, pues ya va a ser mi graduación, todo para el viaje. No, pues ya, lo guardo, sí, lo voy a ir pagando. Y ya dije, no, pues cuesta tanto, ni modo que no pueda. Sí. Y el diezmo, pues sabe dónde quedó, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? Pues que me quedé sin viaje y sin trabajo. Pero ¿quién abrió la puerta? Fui yo. Porque luego dice que el necio no toma en cuenta a Dios, pero luego le dice, Dios, ¿qué pasó? Pues ¿cómo que no me salieron las cuentas? ¿No? Sin embargo, yo dije, bueno, Dios, a ver, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya entendí. Y fíjense lo que dice el Salmo 62:10. Dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no te envanezcas. Si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Pues lo mismo que al señor del granero. Yo dije, no, pues ahora sí las puedo de todas, vénganse, ¿no? Y a la hora de la hora, ya no pude, porque fueron mis fuerzas la que los quisieron hacer, y además me salí de esa orden que Dios me había dado y que ya me había enseñado de estar diezmando constantemente. Pero dije, bueno, Dios, pues ya salí de la escuela y no tengo trabajo, ahora estoy de nini y ahora qué voy a hacer. Entonces ya por ahí escuché que una vez Isa en Jóvenes nos decía, el joven tiene cuidado de las cosas de su Señor, de cómo agradar a su Señor. Y yo dije, bueno, pues no venía a la célula, pues ya voy a ir, lo que tengo es tiempo, pues deja voy. Y me vine a la célula. Entonces luego dije, bueno, Dios, si dices que no te puedo ofrendar, ahorita no puedo darte dinero, pero también me enseñaron que puedes ofrendar tu tiempo a Dios. Entonces dije, bueno, Dios, ahí está mi tiempo, tú me vas a decir para qué lo vamos a usar. Y ya me vine a la célula bien contenta, y llego aquí y la hermana me dice, la hermanita del aseo, oye Mayes, tú eres nueva aquí, ¿verdad? Sí. ¿Tienes poquito viniendo a la célula? Sí. Ay, oye, ¿nos puedes apoyar mañana con el aseo? Y yo dije, pues sí, ya abrí mi bocota, ahora lo cumplo, ¿verdad? Si Dios me va a enseñar, pues que me enseñe bien. Y entonces empecé a venir a servir. No tenía nada que hacer, no trabajaba. Y me empecé a venir, después fue cuando pintamos aquí la congre para el congreso del año pasado. Y decían, ¿quién quiere venir a pintar? No, pues aquí estaba Maíz. Y por aquí me encontraba varios, todos aquí pintando. Y ahora los veo y veo cómo ese servicio nos ha enseñado a todos. A todos esos que yo veía aquí, ahora están en lugares mucho más grandes que los que estábamos entonces. Y pues ya yo me venía. Y yo le decía, a ver, Dios, enséñame qué pasó, qué hice. Y él me empezó a enseñar cómo yo fui atesorando tanto el dinero que no daba ni siquiera lo que era de él. Y que eso, que el diezmo que yo tomaba, ahora representaba, lo que antes era muy poquito, pues ahora ya tenía más ceros para empezar. Pero esos, por decir 100 pesos, ¿de qué me iban a servir? En realidad es muy poco lo que Dios te pide que le entregues. Y yo decía,
pues sí es cierto, aparte si lo entrego hasta se multiplica porque Dios hace que se redima todo lo demás. Ay, qué sope. Y entonces Dios me fue enseñando cómo la regué. Yo dije, bueno, Dios, pues ni modo, yo quiero ir al viaje, pero pues tú te encargas. Y así quedó. Ya me venía yo aquí a servir, venía a la célula, empecé a aprender más cosas. También empecé a poner tiempo en mi casa y con mi mamá y así, ¿no? De que me decía, bueno, pues tú haces de comer. Y ya llegaba y pues yo hacía de comer, lavaba la ropa o cosas así. Decía, bueno, pues no trabajo, pues ayudo con fuerza bruta, ¿no? Y así empecé. Y después, estando un tiempo aquí, me llamó un amigo y me dijo, oye, Maye, ¿ya estás lista para el miércoles? Y yo, ¿el miércoles? Sí, pues el miércoles nos vamos al viaje. Y le dije yo, no, pero yo no voy a ir. No, le dije, yo no pagué porque yo seguía confiando en que Dios me iba a llevar hasta allá. Y ya me dice él, ¿y qué vas a hacer en la semana? Y yo, pues nada, ¿no estás trabajando? No. Y ya me dice, qué bueno, es que mira, ayer nos juntamos todos los que íbamos a ir al viaje y vimos que éramos 24, pero el paquete que hicimos nos lo respetaban solo si hacíamos una cuenta de 25. Y si cada quien pagaba su boleto, lo que sobraba fuera del paquete, pues teníamos que pagar un montón más. Y decidimos entre todos comprar el otro boleto y pues nos salía como en 50 pesos a cada quien. Y entonces dijimos, bueno, el que se lo gane, pues ya sabrá qué le hace, si lo vende, si invita a alguien o lo que sea. Y yo, órale. Y me dice, y entonces ayer hicimos la rifa y pues yo me lo gané y quiero que tú vayas. Entonces, eso fue un galardón para mí, porque yo dije, órale Dios, aún aunque yo me equivoqué, dejé que me enseñaras y a la hora de la hora es como dice, deleítate en Yahweh y Él concede las peticiones de tu corazón. Ya no estaba yo esperanzada en, no Dios, si no voy, ay no, estoy bien enojada. O no Dios, es que si voy, sí voy a estar bien contenta. Nuestra felicidad en nuestro estado de ánimo no debe depender de las cosas que podamos tener. Eso depende de Dios. Y si Dios con nosotros, no nos falta nada. Y tenemos que aprender bien eso, que aún si no están tus papás o si estás pasando por una situación fuerte, Dios está contigo y no necesitas nada más. Entonces vamos a ir ahora a Miqueas 6, verso 6. Muchas veces pensamos que le demos una cosa más grande a Dios es mejor, pero aquí vamos a ver cómo Dios solamente quiere de nosotros 3 cosas. Dice en el verso 6, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Y aquí viene lo único que a Dios le interesa que nosotros hagamos. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros siempre necesitamos de Dios y siempre tenemos que reconocer que Él es el número 1 en nosotros y que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Siempre lo que hagas en tus fuerzas va a venir abajo, porque dice que lo que Dios hace, Él lo sustenta y lo perfecciona. Y dice que eso es para siempre. Entonces, cuando haces algo que Dios no te dijo que hicieras, va a ir al fracaso, no va a servir. Posiblemente pueda durar por ahí algún tiempo, pero eso va a dejar de ser. Siempre necesitamos que Él sea el que nos direccione a hacer cada cosa. Y vamos a ir ahora a 2 de Corintios 9. En el verso 6. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda obra buena. Aquí dice que Dios ama al dador alegre, pero no es el dador alegre no es el que espera recibir más. Por eso dice que des conforme se produjo en tu corazón.
Al momento de tú venir a dar una ofrenda o de hacer una siembra en algún ministerio, Dios está viendo qué tan desprendido es tu corazón. Porque dice la palabra que no podemos tener dos señores, o es Dios o son las riquezas. Entonces ahí dicen por ahí que Dios no prueba los corazones. Y es verdad, no te pone pruebas, no te dice, ay, déjale mando esta enfermedad a ver qué hace. No, porque Dios es bueno. Pero sin embargo, Él se fija qué haces ante cada situación. Si viene una situación y tú dices, empiezas a renegar, o si te metes con Dios y le dices, a ver Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Él es lo que anhela, que tú siempre estés buscándolo a Él. Y Él eso es lo que premia. Él premia y Él se contenta contigo, Él siempre está contento contigo, pero se agrada de que tú haces lo mismo que Él hace. Y vamos a ver un ejemplo de la bendición. Sabemos que la bendición es la que enriquece y les decía que no añade tristeza con ella. Porque muchas veces, por ejemplo, los trabajadores que ganan mucho o esos empresarios que son muy ricos, pero nunca ven a su familia o siempre están cansados o se enferman ya súper seguido, ¿no? Por lo mismo, porque siempre están afanados al trabajo. Y vamos a ir a Génesis 1:28, cuando Dios estaba ahí creando al hombre y a la mujer. Y aquí vamos a ver cuál es el proceso de Dios de la bendición. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si se fijan, lo primero que hizo Dios fue bendecirlos, pero la primera consecuencia dice que fue fructificar y multiplicar. Y si vamos a ir ahora a comparar unos pasajes, vamos a ir a Marcos 8, verso 6. Dice, entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Esto es cuando estaban una multitud escuchando la palabra que Jesús estaba compartiendo y le dicen los discípulos, pues tienen hambre, hay que mandarlos a su casa. Y entonces Jesús les dice que no, que les van a dar de comer. Y dice, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Si se fijan, cuando leímos en Génesis dice que Dios bendijo y fructificó y multiplicó. Entonces la consecuencia de la bendición es la multiplicación. Por eso está aquí diciendo Jesucristo que primero bendijo esa comida y entonces la consecuencia fue que se multiplicó. Porque más adelante dice en el 8, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces, imagínense, si eran como 4,000, pero había 7 panes y algunos pececillos, dice que Jesús los bendijo y los partió. Y es muy incoherente, porque tú dices, bueno, es un pan completo, pero luego partirlo es como, chin, ya es menos, ¿cómo nos va a alcanzar para 7,000 pedacitos? Porque dice que no es, nada más dice que 4,000 hombres, pero también faltan sus esposas y sus hijos. Entonces, Dios opera de manera sobrenatural con la multiplicación a través de su bendición. Porque entre más chiquito se iba haciendo el pedazo ante sus ojos, era, por ejemplo, yo le doy una mitad, ¿no? Yo le doy la mitad a él. Pero esta mitad que tengo yo la vuelvo a partir. Y él la vuelve a partir y a partir y a partir. En realidad no es como que ellos hayan visto, ¡ay, ese pan está creciendo! No, sino que entre las manos de cada uno se iba repartiendo lo que cada quien necesitaba comer. Igualmente con los peces, no es que los peces en ese momento tuvieron a sus crías, sino que es la manera sobrenatural de Dios, que a través de la bendición es como Él se encarga de multiplicar las cosas, que es similar a lo que pasó en Génesis, que les dice que los bendijo y entonces los mandó a multiplicar todo lo demás. También dice la palabra que las riquezas y la honra están con Él, pero dice que esas son riquezas duraderas. Es lo que les decía, con Dios lo que Él levanta, Él sostiene, y eso es para siempre, permanece. Y por eso nos dice que mejor es el fruto de Él, dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. El rédito es como un beneficio,
Y yo lo veo de esta manera. Dios es un sembrador y nosotros somos sus trabajadores. Aquí también sembramos. Pero si tú en tu trabajo, pues tu jefe te paga, ¿no? Entonces dice que el obrero es digno de su salario. Si tu jefe de aquí te paga bien, tu jefe terrenal, imagínate cómo no será el pago cuando estás trabajando para Dios y cuando estás haciendo las cosas que Él te manda hacer. Por eso dice, voy a cerrar con esta cita de 2 de Corintios 9, pero ahora vamos a leer el verso 10 y 11. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hay algo que en el mundo se ha manejado últimamente y le están diciendo la libertad financiera y que ven a cursos de libertad financiera y que tú vas y te haces rico en un 2x3 y te enseñamos a que si en un trabajo en 5 años pues ganas tanto, pero nunca te aumentan hasta que tanto, entonces vas subiendo poco a poco. Con Dios no necesitas eso. Con Dios puedes no tener un peso en la bolsa y no deber absolutamente nada, porque Dios te puede enseñar que aunque tú no tengas físicamente en la mano nada, Él te puede enseñar y llevar a mover millones de pesos. Si tú lo crees, porque dice que al que cree todo le es posible. Y si tú estás pasando por una situación de deuda, no te preocupes, a Dios no te le olvidas y Dios está contigo. Pero eso sí, no le hagas caso al diablo, porque muchas veces cuando pasamos por una situación, hacemos lo que yo hice, te tragas el diezmo. ¿Y de qué te va? Si tu deuda es, por ejemplo, de 100,000 pesos, ¿de qué te van a servir 100? Ni le vas a aumentar nada, ni le vas a disminuir, o sea, en realidad no te sirven. Mejor creerle a Dios y sigue operando en lo que Él ha establecido. Siembra, ofrenda, ponte a orar. Cuando tú recibes un dinero extra, no es para que digas, pues déjame comprar una blusa. O esto lo voy a ahorrar y me voy a comprar un carro. No, porque Dios aún tiene cuidado de esas cosas. O Él te va a decir, con ese dinero que ahora tienes extra, ahora sí ve y compra esto. O te puede decir, ese dinero, siémbralo en este ministerio. O dáselo a tal persona. Pero si tú eres obediente, la bendición va a venir aún más sobre ti, porque dice que Él nos da las cosas para disfrutarlas. Y dice que nos da vida en abundancia. Entonces nos dio todo para que todo lo disfrutemos. Amén. Esa es la palabra.